todos y bienvenidos a este segundo vídeo de la serie de 3 en la que analizamos el desempeño de Mark Minervini en el Campeonato Estadounidense de Inversión de 2021. Como recordarán, ha conseguido el primer puesto con un 334,8% de rentabilidad durante todo el ejercicio. Vamos a analizar, como hicimos en el primer vídeo, operación por operación. Nuestro compañero Javier nos va a ilustrar el porqué de cada una de esas operaciones y por qué han salido victoriosas. Sin más, les dejo con nuestro compañero Javier y espero que disfruten muchísimo de las enseñanzas y de su sabiduría. Un abrazo a todos. Adelante, Javier. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos con este segundo vídeo de la serie de 3 en el que analizamos las operaciones de Mark Minervini que hizo en el US Investing Championship el año pasado, que como sabéis ganó con un 334,8% de rentabilidad y bueno, como tenemos la suerte de saber, ¿no?, las operaciones que hizo, las más rentables, que las ha publicado él con fecha de entrada, pues podemos ir a los gráficos para analizar sus entradas, analizar estas operaciones y sacar conclusiones para nuestra operativa. En el vídeo anterior de la semana pasada analizábamos las 7 primeras, nos quedamos en Gbox y a partir de ahí vamos a analizar en este segundo vídeo las 7 segundas, empezando por Yeti. Como sabéis, las pusimos aquí en TradingView y hemos señalado el punto de entrada, ¿no? Entonces, vamos a hacer como la semana pasada, vamos a ir al día en el que hizo la entrada, nos vamos a fijar en qué setup había el día anterior, ¿vale? Que sería, en este caso sería este, y vamos a ver qué podemos analizar, ¿no?, de este patrón, de este setup en este valor, que hizo que Mark Minervini lo pusiera en su radar, en su escáner, para buscar una entrada al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, o como veíamos en las operaciones anteriores, en los valores anteriores, pues este también es un valor que viene de una fuerte subida y que durante un cierto tiempo pues ha estado consolidando lateralmente, ¿no? Eh, Podemos identificar un patrón, aquí podemos identificar, en mi opinión, dos cosas, ¿no? Una, un patrón de volatilidad comprimida, que podríamos señalar siendo esta la primera compresión. Después aquí tendríamos una segunda compresión y si buscamos el día antes, pues podríamos pensar en una tercera compresión, a lo mejor eh, por aquí, ¿no? Vamos a decir, como decía en el vídeo de la semana pasada, pues esto es un poco subjetivo, ¿no? Pero bueno, al final la compresión del precio y también la compresión de volumen, ¿no? Como se puede observar aquí a lo largo del patrón, pues es un setup, digamos, constructivo, ¿no? Sobre todo cuando se produce en torno a sus medias, como se puede observar aquí, pues las medias están bastante comprimidas, ¿no? Podemos ver la media de 10 días, la exponencial 21 y la media de 50 días eh, en un rango muy estrecho, en un rango muy ceñido, ¿no? Y lo más importante, que es lo que veíamos como una característica común en el vídeo informe, en el vídeo de la semana pasada, es que el precio está por encima de sus medias, ¿no? Entonces, si suponemos que Minervini, viendo este patrón, vamos a poner la última contracción aquí, ¿vale? Si suponemos que Minervini al ver este patrón, al ver este setup, entró poniendo una orden de compra por encima de este nivel, de este máximo, de este pivot, ¿vale? Sería en un nivel de 75.31. 75 lo voy a señalar aquí, 75.31, ¿vale? Pues podemos pensar que entró en la rotura de este nivel con un stop loss eh,
de nuevo, ¿no? Esto es una suposición, pero bueno, en este último mínimo, más o menos un 7,95%, que parece un poco, podría ser un poco excesivo, a lo mejor puso el stop loss por debajo del mínimo del día anterior, precisamente del mínimo de la última contracción, un 4,97%. Vamos a suponer que fue ese nivel de stop loss el que tomó aproximadamente un 5%, y como podemos ver el día 6 de abril, que es el día que publicó bueno, que entró en este valor, el valor rompió al alza, hizo un squat, cerró por debajo del pivot, pero Minervini mantuvo su posición. A partir de ahí, el valor rompió con fuerza al alza y, como podemos ver aquí, pues bueno, tuvo varios días de eh, volumen, eh, digamos, por encima de la media. eh, Precisamente el día de la rotura, que es algo como muy positivo, y unos días después incluso también, ¿no? Eh, entonces, bueno, como explicábamos en el vídeo de la semana pasada, pues no podemos saber cuándo salió Mark Minervini de esta posición, pero bueno, si suponemos, ¿no?, que la mantuvo hasta una violación del patrón, digamos, del price action, con un cierre por debajo de la media de 10 días, por ejemplo, estaríamos hablando del día 30 de abril, más o menos con un 13%, una rentabilidad más de dos veces el riesgo. No es una rentabilidad muy alta, pero como comentábamos la semana pasada, pues la toma de beneficios en Fortaleza, pues seguramente también es algo que aplicó Minervini en esta entrada, ¿no? Por señalar otra característica del patrón que nos gusta y que a lo mejor pues podemos también observar, ¿no?, para ver patrones o setups parecidos, ¿no? Podemos ver aquí una línea de tendencia bajista. Podremos a lo mejor incluso llevarla hasta aquí arriba, hasta el máximo anterior. Y bueno, pues probablemente también es algo que Minervini buscó, ¿no?, en este patrón que precisamente estaba vigilando en este valor, la rotura de esta línea de tendencia. Cuando las líneas de tendencia, eh, cuando en una línea de tendencia se pueden unir tres máximos, la rotura es más fiable, eso dicen los libros de análisis técnico, y en este caso, bueno, podemos ver que efectivamente así ocurrió, ¿no? También este mínimo que hizo este día, pues también es un shakeout en el patrón bastante interesante, por debajo del mínimo anterior, probablemente haciendo saltar los stop loss de las manos débiles, y a partir de ahí, bueno, pues una recuperación por encima de la media, haciendo una última contracción para después romper, pues es un patrón constructivo que seguramente Minervini un poco combinando todo, pues es lo que hizo que entrara en este valor, en la rotura del patrón, y aprovechar esta subida, ¿no? Digamos, se mantiene, ¿no?, la característica principal que comentábamos en el vídeo de la semana pasada, y es que el precio en todas sus entradas está por encima de las medias más significativas, y la identificación de un nivel pivot es lo que hace el patrón más potente, eh, la rotura, digamos, para poder proteger la posición, tomar beneficios parciales, ir subiendo el stop loss, proteger el break even, y a partir de ahí, pues, que sea una operación rentable como lo fue para Minervini, ¿no? Vamos con el siguiente, BNTX, un valor que tenemos señalado su entrada el 2 de junio, y bueno, eh, podemos ver el día anterior, 1 de junio, pues
como siempre, como característica común, ¿no? que hemos visto en los patrones, en los valores anteriores, ¿no? Fuerte subida, consolidación en el precio, eh, un nivel, digamos, máximo en este punto, ¿no? 213.15, y una consolidación lateral que en este caso, siendo una subida tan fuerte, estamos hablando de un 120, casi un 130% en menos de 2 meses, entraría en la categoría de, de Power Play o de High Tide Flag, viendo que su corrección, por lo menos su retroceso, en este caso de un 32% prácticamente, es un poco excesivo, pero las características de volatilidad comprimida que podemos observar, si esta la identificamos como primera contracción, podríamos identificar aquí una segunda contracción. Si la primera fue de un 30%, la segunda es de un 15%, es prácticamente la mitad. La siguiente podemos pensar que sería esta también de un 7%, también la mitad con respecto a la anterior contracción. Y bueno, aquí ya podemos jugar, ¿no? con una última eh, contracción que no creemos que la identificara Minervini aquí, porque si lo hubiera identificado aquí, su día de entrada sería el 28 de mayo y no el 2 de junio, como hemos visto, pero vamos a suponer que Minervini ya no, o sea, dejó de contar contracciones y identificó eh, esta, esta contracción, digamos, como el detonante de su entrada, ¿no? Podemos suponer que en el máximo de este día, 209,02. 209,02. A partir de ahí, importante también resaltar, ¿no? Como lo hemos identificado en otros patrones, en otros valores, ¿no? La reducción de volumen a lo largo de la consolidación. La consolidación además se produce en la parte alta del patrón, como se puede ver aquí, en la parte alta del gráfico, y muy claro, muy clara la rotura el día 2 de junio de este nivel precisamente que hemos identificado como pivot en el máximo de la última contracción. Podemos ver además que bueno, el valor respeta la media, la exponencial 21, las medias están alineadas al alza, que es lo que es la característica fundamental que estamos viendo en todos los setups, y el precio por encima de sus medias, que es un poco también pues lo que venimos observando, ¿no? El día anterior, el día 1 de junio, podemos ver que es un día con un cierre bastante ceñido, es un día de un 1% de subida, 1,05%, con muy poco volumen, buena señal también, o señal que que le añade fortaleza al patrón, al setup. Y bueno, pues en vista de que probablemente Minervini puso su orden de compra en la superación de este máximo, pues vamos a suponer que entró con un stop loss en el anterior mínimo aproximadamente un 6%. De nuevo, ¿no? Esto es un poco suposiciones que hacemos nosotros, un poco para simular la operación, ¿no? A partir de ahí, ¿qué ocurre con el patrón? El patrón rompe al alza, pero tiene digamos, el breakout es fallido. Nuestra suposición es que Minervini en este caso cerró su posición este día, porque o sea, un día donde el valor intenta hacer un máximo, ¿no? Incluso con un gap alcista, y devuelve toda la ganancia del día
con volumen por encima de la media es una violación del patrón y podemos suponer, como siempre decimos, ¿no? Pues estas son suposiciones nuestras, pero bueno, vamos a pensar que Minervini no dejó digamos, que saltara su stop loss, tomó beneficios en Fortaleza aproximadamente con un 13, casi un 14%, prácticamente dos veces el riesgo con respecto al stop loss, que presumiblemente lo había situado aproximadamente a un 6% de su entrada. Y bueno, una operación ganadora para él, en la que además, pues como comentábamos en otros valores, ¿no? Que analizamos la semana pasada en nuestro anterior vídeo, pues la toma de beneficios en Fortaleza le hizo que fuera una operación ganadora para él, mientras que de otra forma podría haber incluso saltado su stop loss de no haber tomado beneficios parciales en estos días, ¿no? También, o sea, comentábamos la semana pasada y de la misma manera, ¿no? No podemos saber realmente si tomó, o sea, si cerró toda la posición aquí arriba o si dejó una parte de la posición eh, a lo mejor saliendo de ella en su totalidad cuando el valor cerró por debajo de la media de 10 días o por debajo de la media de la exponencial 21, que sería este día. Pero en cualquier caso, como se puede ver, pues es una operación rentable para él y el setup que vio Minervini o que hizo que colocara su orden de compra, pues está bastante, bastante claro, ¿no? A todo lo pasado, pues sí, se ve muy claro y evidentemente pues parece fácil y sencillo y demás, ¿no? Pero como decíamos también en el vídeo de la semana pasada, aquí el timing es lo realmente importante. La entrada en este día donde el valor subió un 6%, como se puede ver aquí, con un repunte de volumen, pues es lo que verdaderamente tenemos que observar nosotros para aprender, ¿no? De este tipo de patrones, de este tipo de setup, de esta configuración después de una fuerte subida y la consolidación lateral, en este caso en la parte alta del gráfico, para romper a máximos después de haber configurado ya por completo el patrón, ¿no? En este caso, pues lo vemos claro y bueno, tenemos que aprender a identificarlo antes de que ocurra en nuestra operativa, ¿no? Ese es un poco el objetivo de estos vídeos, ¿no? Vamos con HSKA. Lo tenemos marcado como entrada el 4 de junio, según la tabla que veíamos antes. Y aquí, bueno, aquí tenemos que irnos un poquito más atrás en el gráfico, pero bueno, también empezando un poco por donde empezamos el análisis, por donde hemos empezado el análisis en los demás valores, ¿no? Fuerte subida, consolidación lateral, si pierde la media de 50 días pero es capaz de rebotar es señal de fortaleza. En este caso volvió a cerrar por debajo de la media de 50 días, intentó rebotar, encontró resistencia precisamente en la media de 50 días, pero luego consiguió ponerse por encima, cerrar por encima y en este caso ya encontrar en la media de 50 días soporte, como se puede observar aquí, y a partir de ahí pues de nuevo, ¿no? Vamos a buscar eh, una compresión en la volatilidad. Aquí podríamos ver, digamos, una base con un 25% de profundidad, que es una corrección normal, natural, en un valor fuerte y alcista que empieza a corregir para consolidar, formar una nueva base y romper a máximos, ¿no? Podemos marcar este máximo 217,17 como el pivot del patrón, de la base, aunque evidentemente la entrada de Minervini pues, fue la parte
digamos, media, ¿no?, de la base, como podemos ver aquí. Esta sería una primera compresión. Podemos irnos más adelante para identificar la segunda, que podría ser aquí. Esta segunda compresión es de un 12, un 13%. O sea, nos fijamos también en estas compresiones del precio, eh, que normalmente son la mitad que la anterior, ¿vale? Eh, una pista, ¿no?, que nos puede dar sobre la idoneidad del patrón es precisamente eso, ¿no?, que las compresiones se vayan reduciendo a la mitad. Si la primera compresión es de un 24%, la segunda es de un 12% y la tercera es de un 6%, pues en esa tercera compresión de un 6%, pues ya tenemos un riesgo de menos del 10%. Y precisamente una última compresión de menos del 10% es lo que permite poner un stop loss no muy alejado, menos de un 10% alejado precisamente, un 6% en el ejemplo que estoy poniendo, y eso permite pues tener una posición, dimensionar la posición de una manera adecuada, mientras que si el riesgo fuera superior a un 10%, pues evidentemente la posición sería más pequeña y el patrón pues no sería tan explosivo al alza, ¿no? Vamos a ver el día antes. Podemos ver aquí, ¿no?, la entrada, a lo mejor por identificar un poco el patrón, en este caso que vio Minervini el día anterior a su entrada, porque su entrada fue, según nos marca, el 4 de junio. Entonces podemos pensar que Minervini vio en este valor una corrección, ¿no?, un pullback hacia la exponencial, hacia la media exponencial 21, que desde la que desde este pullback empieza a rebotar con una envolvente alcista, como podemos ver aquí el día 3 de junio. Es una vela verde donde el valor abre por debajo del cierre anterior, pero es capaz de cerrar en la parte alta perdón, del rango. Vamos a suponer que su entrada, tal y como la marca aquí, en este caso como pullback buy, fue en el máximo de este día, con un stop loss en el mínimo anterior, que sería el mínimo precisamente del día anterior, aproximadamente un 4,5%, ¿vale? Y a partir de aquí su nivel de stop loss quedaría por debajo de este mínimo. Podemos ver aquí como característica también del patrón, ¿no?, mínimos crecientes, que evidentemente cuando uno detecta mínimos crecientes en un patrón, lo que puede suponer es que para que el patrón funcione, ya este nuevo mínimo, o sea, este anterior mínimo ya no debe ser violado, ¿no? Ya no debe, el patrón que está configurando ya no debe bajar por debajo de este anterior mínimo, porque entonces quedaría invalidado, ¿no? Y a partir de aquí, si suponemos, o sea, si vemos su entrada este día 4 de junio, no fue una entrada, digamos, al término de la sesión, pues seguramente Minervini estaba en rojo, ¿no?, porque entró supuestamente en la superación de este pivot, pero cerró por debajo, ¿no? Sin embargo, vemos una mecha inferior. El cierre se produce por encima de la media exponencial 21. El siguiente día es un día de muy poco volumen, rango de precio ceñido. No hay ninguna violación en esta vela y en la siguiente tampoco. Se respeta, digamos, la media exponencial 21. Los cierres son
o sea, después de su entrada, los cierres son por encima de la de la de esta media exponencial 21, y a partir de aquí el valor ya despega y rompe a máximos, ¿no? Violaciones en el patrón, como podemos ver, no se producen en cuanto a la violación de la exponencial 21, como decíamos antes. Cada vez que toca rebota, y no se produce un cierre de la media exponencial 21 hasta bastante arriba en el patrón, ¿no? Con lo cual podemos suponer que Minervini, aunque tomara beneficios parciales, pues cerró su posición aproximadamente este día con un 30% de rentabilidad frente a un 4, vamos a suponer, vamos a redondear a un 5% de riesgo. Luego ahí hay 6 veces la cantidad que arriesgó, ¿no? Bueno, pues no está nada mal, y desde luego, como decimos, ¿no? Pues son patrones de los que queremos aprender. Esta rotura a máximos, respetando la media exponencial 21, pues es lo que buscamos, ¿no? En muchos valores donde bien la media de 10 días o bien la media de exponencial 21, pues es donde el valor encuentra soporte una vez que, que rompe al alza, y las correcciones no perforan a la baja, no rompen a la baja esa media, y si la rompen, pues es una señal de salida, una señal de venta, porque probablemente pues el valor siga retrocediendo y busque soporte en la media siguiente, que sería la media de 50 días en este caso, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, la venta de la posición en fortaleza, o la venta de la posición cuando hay alguna violación en la rotura, pues es lo que hace que estas roturas sean, o estos patrones sean rentables, ¿no? Y se puedan operar de esa manera. Es una suposición que hacemos nosotros, y bueno, de nuevo, ¿no? Pensando que su entrada, aunque estábamos suponiendo que fue la rotura de este máximo, pues eh, queremos suponer, estamos convencidos de que su entrada fue por encima de las medias, ¿no? Aquí se ve la media de 10 días, la exponencial 21 y la de 50. Medias alcistas, medias alineadas, y su entrada en un precio por encima de esas medias, pues es lo que hace que la rotura del patrón acompañe toda la subida hasta encontrar una violación del patrón, digamos, del breakout, que en ese caso pues es motivo de salida o de venta de la posición. En TSP podemos ver un IPO relativamente bueno, reciente, bastante reciente, porque cuando entró el día, según esto, entró el día 8 de junio, y es un valor que había salido a bolsa un mes y medio antes, ¿no? Aproximadamente. No es lo mismo, por eso nos gusta hacer este tipo de ejercicio, ¿no? Porque no es lo mismo ver el patrón así, que esta parte, digamos, se ve como más reducida, ¿no? Más chata, por decirlo así. No nos ayuda mucho, ¿no? Ver el gráfico de esta manera. Sí nos ayuda mucho más cuando lo vemos así, ¿no? Porque esto es lo que vio Minervini el día que buscó una entrada en este valor, ¿no? Entonces, como premisa fundamental, el precio está por encima de sus medias. En este caso no hay media de 50 días, pero sí de 10 y de 21. Tenemos un cierre muy ceñido el día anterior a su entrada, con un menos 1,02%. Tenemos varias velas con
mechas inferiores alargadas, que son señal de soporte institucional. Evidentemente no, las manos fuertes no dejaron que la presión vendedora hiciera que el valor cerrara por debajo de ninguna de estas dos medias. Y también podemos ver aquí un día de muy poco volumen, como se puede observar. No se aprecia mucho, pero sí es un día donde el volumen está por debajo de su media, ¿no? Podemos incluso eh, ver que es un día que tuvo muy poco volumen comparado con los anteriores, ¿no? En esta parte de aquí se muestra el volumen. Este día 240.000 acciones, el día anterior 384, 569.000, 443.000, 447.000, 274.000. Si sigue siendo eh, menos, este día sigue siendo pues, menos que los anteriores, ¿no? Podríamos eh, buscar, ¿no? Cuándo fue eh, el día que hizo menos volumen con respecto a este día precisamente que estamos analizando, y a lo mejor nos tendríamos que ir pues, muy atrás en el patrón. O a lo mejor, si lo analizamos bien a detalle, este es el día de menor volumen desde que salió a bolsa el valor. Podría ser, ¿no? En cualquier caso, eh, lo que queremos resaltar en este patrón es, primero, el precio está por encima de las medias. Segundo, las medias están alcistas. Tercero, un día de poco volumen. Y si queremos identificar un patrón de volatilidad comprimida, tendríamos que buscar pues voy a ignorar este día que fue el día que salió a bolsa por la volatilidad que tuvo, que podemos ver además la mecha inferior muy alargada. Podríamos pensar a lo mejor, o podríamos identificar esta como una primera compresión de un 17% aproximadamente, una segunda compresión aquí donde hizo un máximo, ¿no?, de aproximadamente un 4,82%, y la última compresión, si tomamos este máximo y vamos al mínimo del día anterior, un 3% más o menos digamos, de corrección, y simulamos la operación con una orden de compra en el máximo de esta última compresión, que sería 39,46, pues a partir de ahí, con un stop loss en el mínimo del día anterior, precisamente un 3,21% aproximadamente, 3,20, pues podemos ver que el día que entró Minervini en la operación rompió con fuerza el patrón al alza. Este es un día en el que el valor subió un 17% y bueno, tuvo un día de seguimiento alcista, tuvo un día de follow through el siguiente día con una subida del 5,46. Después bajó, ¿no?, el día siguiente un 6,05, pero enseguida retomó las subidas, siempre con mucho volumen, y como podemos ver aquí, pues ya entrando en subidas climáticas, ¿no?, con muchísimo volumen y un spread muy alto, una diferencia entre el máximo y el mínimo del día muy alto, muy estirado, digamos, el patrón, muy estirada la vela, toma de beneficios en la parte superior. Podemos suponer incluso que esta precisamente fue la zona en la que Minervini tomó beneficios. Sabemos que él toma posiciones bastante grandes, ¿no? No sé si tan grande como para hacer caer el precio desde máximos, ¿no? Pero bueno, suponiendo esta entrada tal y como la estamos simulando y toma de beneficios en la parte alta del patrón, podemos suponer que
le sacó una rentabilidad de un 60% a esta rotura, a esta entrada, a la que, como podemos ver, pues con un stop loss en un nivel aproximadamente de un 3%, pues el tamaño de su posición debió ser muy grande, muy considerable, porque un 3% de stop loss permite eh, posicionar, o sea, que el tamaño de la posición sea más grande para un mismo, eh, para una misma cantidad de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es súper interesante, ¿no? Eh, el patrón que estamos observando aquí, valor por encima de las medias, reducción en la volatilidad y timing perfecto, ¿no? Como podemos ver aquí, el timing es muy bueno. Claro, entrar en un valor de este tipo, pues uno podría pensar mantener la posición hasta que cierre por debajo de la media de 10 días o que cierre por debajo de la media de 21 días. Eh, pero bueno, parece un poco improbable, ¿no? Que llevando una rentabilidad en tan pocos días, 1, 2, 3, 4, 5 días, más de un 60%, Minervini dejara escapar esta rentabilidad o esperara, ¿no? A que el valor cayera, devolviera toda la ganancia eh, hasta tener un cierre decisivo, ¿no? Por debajo de alguna de las medias. Quizá, tampoco lo podemos saber, mantuvo una pequeña posición por si el valor continuaba subiendo y a lo mejor vendió este día, tampoco lo podemos saber, pero en caso de que eso, o sea, si verdaderamente mantuvo una última posición hasta, eh, o sea, hasta tener una violación en el patrón o una situación, digamos, climática, ¿no? Como explicaba antes, pues un valor que en este día intenta hacer un máximo y cierra la parte inferior del rango con mucho volumen, siempre señal de distribución, pues si guardó una parte de la posición hasta, bueno, viendo un poco el price action y viendo que este día era el día adecuado para cerrar esa parte de la posición que supuestamente habría mantenido, que ya digo, no lo podemos saber, pues en ese caso la rentabilidad para esa parte de la posición que quizá mantuvo estuvo cercana al 100%, como podemos ver aquí, ¿no? Un 94%. Bueno, muy interesante y como siempre decimos, pues que nos sirva para aprender a detectar este tipo de patrones para intentar replicar entradas de este tipo en patrones similares, ¿no? Evidentemente el timing de entrada adecuado es este día, que fue cuando Minervini entró, más o menos en este nivel de precio, y no tanto en la rotura a máximo, si suponemos o si señalamos, ¿no? Este máximo en el gráfico, fijaros que una entrada este día eh, supone o pre, previsiblemente, ¿no? Podría operarse el patrón con una rotura máximos colocando el stop loss en el mínimo de esta barra, eh, que es aproximadamente un 7%, 6,7% aproximadamente. Claro, eh, el tamaño de la posición es mucho menor cuando el stop loss está más alejado, ¿no? Entonces, por eso insisto un poco en la idea, ¿no? El timing es perfecto, el tamaño de la posición seguramente
pudo ser mucho más grande que si hubiera entrado en la rotura a máximos, y eso le permite pues multiplicar sus ganancias mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente valor, que es Apple, donde según la relación de operaciones que hizo, entró el día 17 de junio. Si buscamos digamos, el gráfico del día anterior, 16 de junio, pues podemos ver que es un valor que también venía de una subida anterior, así, y de nuevo fase de consolidación, ¿no? Si buscamos compresiones en el precio, en el patrón, pues podríamos ver aquí una primera compresión de un 19%. Como podemos ver, no es una corrección muy profunda, ¿no? Una segunda corrección, en este caso aproximadamente de un 10, la mitad de la anterior, y podemos señalar aquí una última compresión aproximadamente de un, bueno, aquí me saldría como un 1,65%, que parece como muy demasiado pequeña, ¿no? Desde luego es muy buena, pero un stop loss tan cercano pues tiene muchas posibilidades de saltar el stop loss, ¿no? Es un stop loss. Lo ideal, desde luego, no es que quede tan ceñido. Aunque un stop loss de un 1,65%, como decía antes, pues permite un tamaño de la posición mucho más grande, ¿no? Pero bueno, se mantiene lo que venimos explicando de el precio por encima de las medias en el día de su entrada, y vamos a suponer que entró en la rotura de este máximo en 130, pues 130, bueno, pues en esta zona. No podemos saber exactamente su entrada, pero vamos a suponer que fue más o menos en esta zona de 130,89, 131 aproximadamente, con un stop loss en el anterior mínimo, que lo podemos poner en el mínimo de esta vela. Como se trata de un ejercicio, de una simulación, pues podemos suponer que esta vela, que abre por debajo de la media de 50 días y cierra por encima, pues es una vela de fortaleza que probablemente Minervini identificó como momento de incorporarse al valor, y en la superación de ese nivel, de ese máximo, un poquito más arriba, si queremos verlo así, es cuando armó su entrada con un stop loss aproximadamente de un 3%, ¿no? Redondeando un poco números para simular la operación, ¿no? A partir de aquí el valor rompe con fuerza. Una vez que las medias están alineadas, la media de 10 días por encima de la exponencial 21, y como podemos ver aquí, el precio respeta esas medias en toda la subida, ni siquiera apoya en ellas, podría servir, ¿no?, como trailing stop, y una violación, pues podríamos suponer aquí, ¿no?, en la pérdida de la media de 10 días, estando en una competición. Lo normal, pensamos, ¿no?, es que tomara beneficios en cuanto fuera posible para rotar el capital a otras posiciones, a otros valores que lo estuvieran haciendo bien. Pues si suponemos que salió este día con una rentabilidad aproximadamente de un 9%, ¿no?, podríamos ver que aquí hay una rentabilidad de 3-1 con respecto al riesgo que tomó, y en caso de haber mantenido una parte de la posición hasta que el valor cerrara por debajo de su media exponencial 21,
para esa posición que mantuviera, su salida estaría en este día, también con una rentabilidad aproximadamente de un 13, un 14%. Es una simulación, pero bueno, aquí lo interesante es identificar las condiciones del patrón previo a su entrada, como decíamos antes, una subida, consolidación lateral, ¿no? A la espera de, digamos, las medias se van juntando, las medias se van acercando, incluso la media de 200 días por aquí abajo, y rotura del patrón a máximos, como podemos ver aquí, también rompió a máximos, y un poco lo que solemos explicar también, ¿no? Que el momento de entrar en patrones de este tipo es en esta zona y no tanto aquí arriba, porque cuando el valor llega a esta zona, efectivamente rompe a máximo, rompe la base, después de varios días subiendo, pues el valor está como, podemos decir, cansado, ¿no? Llega ya sin gasolina a esta parte alta del patrón donde las probabilidades de romper con fuerza pues ya son mucho menores, ¿no? Porque ha gastado mucha energía precisamente en esta subida. Entonces, la conclusión aquí que tenemos que buscar es que la mejor forma de incorporarse a valores de este tipo, fuertes y alcistas, es cuando rompen la consolidación, la parte media, vamos a decir, de la base y no tanto en la parte alta, ¿no? Una rotura en la parte alta probablemente habría hecho saltar el stop loss este día, ¿no? Este día con este gap bajista hubiera hecho saltar el stop loss a todo aquel que comprara el breakout a máximos, ¿no? Entonces, bueno, importante también un poco para quitarnos la idea de la cabeza, ¿no? De comprar siempre roturas a máximos, ¿no? Roturas a máximos son normalmente buenos patrones cuando la consolidación eh, se completa en la parte alta del gráfico, precisamente como veíamos en el caso de BNTX, ¿no? Cuando la consolidación se completa en la parte alta del gráfico, cerca de máximos, entonces la rotura puede ser buena, ¿no? Pero cuando el patrón rompe desde abajo y llega a máximos después de varios días subiendo, pues lo normal es que el valor eh, se tome un descanso, ¿no? Pues después de tantos días subiendo, el que piense que el valor va a continuar subiendo y va a seguir, puede ocurrir por supuesto, ¿no? Pero lo normal es que haya descansos, que haya correcciones, que haya pullbacks, y en esos descansos y en esas correcciones y en esos pullbacks es donde saltan los stop loss, ¿no? Entonces es mucho más constructivo buscar patrones y buscar setups donde las roturas se produzcan en la parte central de la base e intentar, bueno, surfear, ¿no? Digamos, la media de 10 días o incluso la exponencial 21 para salir de la posición una vez que hay un cierre decisivo por debajo de alguna de esas medias y asegurarse de esa forma una rentabilidad o una ganancia, ¿no? Porque de otra manera corremos el riesgo de que en nuestra entrada en máximos no tenga éxito, nos salte el stop loss y en vez de una operación ganadora pues sea una operación perdedora, ¿no? Vamos con el siguiente que sería mRNA, un valor en el que Minervini indicó que su entrada fue el 25 de junio y si buscamos el día anterior, que sería este día, el día 23 de junio, perdón, si buscamos este día, que sería el día 24 de junio, pues aquí
lo que podemos ver es un valor también, ¿no? Que después de una gran subida, en este caso de más de un 170%, corrige, intenta romper a máximos. Vamos a señalar este máximo aquí. Corrige, intenta superar máximos, no puede, retrocede, cierra por debajo de sus medias, pero es capaz de recuperar las medias, y en este caso la media de 50 días, como podemos ver aquí, ahora sí actúa como soporte, y una vez que actúa como soporte y rebota desde ahí, hace máximos, rompe a máximos, y a partir de aquí esta consolidación que hace en la parte alta podemos ver un patrón también, digamos, igual que señalamos esta subida previa y esta fase como de consolidación, podemos hacer lo mismo con esta subida previa y esta fase de consolidación, ¿no? Una subida de un 58, casi 60%, con una corrección donde el valor lo que hace es buscar un apoyo, ¿no? En la media exponencial 21, como podemos ver aquí, una corrección de un 14%, que no es una corrección muy profunda para esta subida, y bueno, pues a partir de aquí no vemos un patrón de volatilidad comprimida, ¿no? O no lo vemos tan claro, ¿no? Pero bueno, sí podemos ver que es una consolidación muy constructiva, donde el valor encuentra soporte en la media exponencial 21, y a partir de ahí rebota y vuelve a subir buscando romper de nuevo a máximos, ¿no? Entonces podemos señalar precisamente este máximo como un punto de entrada, pero en este caso Minervini, como podemos observar, entró el día 25 de junio en la superación de este máximo. Bueno, es la suposición que hacemos, ¿no? Al superar este máximo, claro, aquí podemos, no sé, suponer muchas cosas, ¿no? Porque esto es una especie de, después de esta subida, podemos identificar aquí como un cap and handle, ¿no? De pocos días, a lo mejor Minervini estaba mirando el gráfico de una hora, ¿no? Gráfico de, en vez de gráfico diario, gráfico de una hora o gráfico de 4 horas, no lo podemos saber, ¿no? Pero bueno, suponiendo que entró este día porque el valor superó este máximo, si medimos al mínimo del día precisamente, o de la vela, ¿no? Que Minervini identificó como eh, detonante, ¿no? de su entrada, aproximadamente un 8,52%, parece un poco excesiva. Quizá entró con un stop loss más ceñido, de un 5 o un 6%, ya digo que no lo podemos saber, ¿no? Pero este día que entró el valor superó su nivel de entrada, pero cerró por debajo de ese pivot. Sin embargo, mantuvo su posición. Al día siguiente el valor tampoco no tuvo un comportamiento, digamos, negativo, ¿no? Y fue al día siguiente, ya 29 de junio, cuando rompió a máximos con fuerza, con una revalorización de un 5,71%, y a partir de ahí un breakout en principio fallido, pero hizo bueno el apoyo en la media exponencial 21. Si suponemos que su stop loss estaba por debajo de este mínimo, como lo había señalado antes, en este mínimo 205,55, vamos a señalarlo aquí, 205,55, se puede ver que
día, ¿no? Que el valor abrió por debajo de la media de exponencial 21 y rápidamente recuperó el precio y cerró no solo por encima de la exponencial 21, sino también por encima de la media de 10 días, pues como podemos ver el stop loss no le saltó, ¿no? Porque si el stop loss estaba en esta zona y no había subido el stop loss, a lo mejor tomó beneficios parciales en esta vela, ¿no? Pero si no subió el stop loss y lo mantuvo eh, en su situación, en su posición inicial, no le saltó el stop loss y a partir de ahí se pudo beneficiar de esta gran subida, ¿no? ¿Cuándo salió de la posición? No lo podemos saber, pero si suponemos, ¿no? Que mantuvo la posición eh, hasta, hasta que el breakout tuviera una violación, digamos, un cierre por debajo de la media de 10 días, su salida sería esta del 11 de agosto, pero viendo que este día el valor subió un 17% con mucho volumen, o sea, un volumen mucho más alto que cualquiera de los días anteriores en la subida. Esto es una señal de venta, ¿no? Un día donde eh, la diferencia entre el máximo y el mínimo es la más grande de toda la subida y el volumen es el más grande de toda la subida, pues es un síntoma de, de price action, digamos, climático, ¿no? Y en ese caso, sabiendo cómo domina Minervini, ¿no? Este tipo de patrones, este tipo de price action es poco probable que dejara escapar todas estas ganancias y mucho más improbable aún que dejara ir esta eh, subida tan grande que tuvo el valor simplemente por esperar a que el valor consolidara y tuviera un cierre por debajo de la media de 10 días, ¿no? Si medimos la entrada más o menos desde donde pensamos que, bueno, desde donde nos dijo que fue, ¿no? El día 25 de enero hasta este día, pues aquí hay una subida aproximadamente de un 115% y eh, si medimos eh, hasta el cierre por debajo de la media de 10 días, considerando que esa es una violación del patrón y una señal de venta, en ese caso la rentabilidad es de un 72% aproximadamente, ¿no? Dudamos mucho que teniendo casi un 120% de rentabilidad se conformara con un 70%. Por tanto, podemos suponer que su salida fue en la parte alta de este día o como mucho al día siguiente, viendo que el valor intentó hacer un nuevo máximo, pero empezó a devolver ganancias, síntoma de distribución en la parte alta del gráfico, con lo cual, bueno, por cerrar un poco la simulación, podemos suponer que salió de la posición con una revalorización, con una ganancia de un 110%, ¿no? Si su entrada fue con un stop loss de un 8%, aproximadamente 8,45, pues aquí hay una ganancia enorme, ¿no? Más de 10 veces el riesgo que expuso en esta operación, pues le sacó una rentabilidad de 10 veces la cantidad que estaba arriesgando, ¿no? Como mínimo, ¿no? Y de nuevo, no podemos saber, aunque sí podemos intuir, ¿no? Que en toda esta subida pues fue tomando beneficios parciales para evitar precisamente que esta situación que se produjo aquí pues podía haberse producido perfectamente en cualquiera de estos días, ¿no? Con lo cual es de suponer que tomó beneficios parciales este día a una parte de la posición, a lo mejor vendió un tercio de su posición o un porcentaje de su posición con una rentabilidad, en este caso, no sé, podríamos
medir, ¿no? Aproximadamente de un 50% para una parte de la posición, dejando correr ganancias para el resto y cerrando la posición este día con un 100%, un 110% de ganancia para la otra parte de la posición que mantuvo, si es que la mantuvo, ¿no? De nuevo, es una simulación lo que estamos haciendo y podemos presuponer, ¿no? Que más o menos la forma en la que manejó la posición fue esa, aunque pues no lo podemos saber. En cualquier caso, de nuevo, ¿no? Una muy buena entrada en un valor fuerte y alcista que ya venía de una subida fuerte anterior y después de una consolidación y una eh, nueva subida, el valor con, configura un patrón que busca apoyo en la media exponencial 21 y su entrada, de nuevo, como hemos visto en todos los valores anteriores, pues eh, se produce por encima de sus medias, con lo cual, bueno, pues son patrones que podemos buscar nosotros también, sabiendo que es más probable, ¿no? Que se produzcan roturas a máximos cuando los precios se encuentran por encima de las medias y las medias se encuentran alcistas y en orden, ¿no? Valores con patrones muy potentes como este es el caso, que evidentemente Moderna, ¿no? Un valor relacionado con el COVID, con las vacunas y demás, probablemente tuvo un catalizador en alguno de estos días y a lo mejor el detonante de su entrada fue alguna noticia positiva en el valor. No podemos saberlo, tendríamos que ir atrás en el tiempo, ¿no? Para ver noticias de aquellas fechas, ¿no? Pero bueno, técnicamente había configurado un patrón muy interesante el valor y de nuevo el timing perfecto en la entrada, en la colocación del stop loss, seguramente en el dimensionamiento de su posición y pues el patrón habla por sí solo, ¿no? La rentabilidad en muy poco tiempo de un 100%, aunque tomara beneficios parciales en la subida, pues una operación súper rentable para él, que seguramente fue de las más rentables en el campeonato, ¿no? Que ganó. Precisamente este tipo de operaciones pues son las que permiten esas rentabilidades del 300 y pico por ciento, ¿no? Bueno, una posición, una operación de este tipo, pues te hace ganar una rentabilidad muy importante y desde luego paga por muchas pequeñas pérdidas que pueda haber en patrones donde entras en el breakout y si el breakout falla te tira el stop loss, la pérdida es muy pequeña, ¿no? Pero comparado con este tipo de operaciones donde la ganancia es muy grande, pues evidentemente estas son las operaciones que hay que intentar buscar, ¿no? Y de eso se trata, pues en estos vídeos intentamos aprender ese tipo de patrones, identificando lo que había el día antes de la entrada y viendo lo que digamos, el desempeño, ¿no? Cómo Minervini pudo gestionar la posición, que aunque no sabemos cómo lo hizo, pues en esta simulación podemos ver que probablemente ganó 10 veces o más de 10 veces la cantidad que arriesgó de entrada, ¿no? Y vamos con el último valor de hoy, que sería SKY, Sky, un valor que según la relación de operaciones de Minervini entre el 30 de julio y si nos vamos al día antes, a ver, sí, sería este día, 29 de julio, pues bueno, como siempre, ¿no? Valores que vienen de una fuerte subida. Un valor que aquí en la presentación de resultados tuvo un gap alcista, ¿no? Como se puede ver, eh, que situó el valor por encima de la media de 50 días. Un cruce de medias aquí muy interesante.
muchísimo volumen en la rotura, como se puede ver aquí, en esta vela, señal de eh, compras institucionales en el valor, manos fuertes comprando. Y bueno, si marcamos esta vela, ¿no?, como principio del setup, como principio del, del- del patrón, pues podemos ver una consolidación que no le hace perder el mínimo precisamente del día del gap alcista. Podemos ver aquí cómo el valor encuentra apoyo en la media de 21 días y luego, aunque la pierde, encuentra soporte en la media de 50 días y evidentemente son, digamos, características muy constructivas en un valor donde normalmente después de un breakout la primera fase de consolidación y el primer apoyo en la media de 50 días, si rebota desde ahí, pues es una eh, señal de fortaleza, ¿no? No, no vemos un patrón aquí de volatilidad comprimida, vemos eh, a lo mejor un pivot en este máximo en 57.07 eh, que rompe este día al alza y probablemente fue lo que llamó la atención de Minervini, un valor que después de este gap alcista con muchísimo volumen y esta consolidación lateral intenta bueno, romper a máximos después de haber hecho estos rebotes, estos apoyos en las medias. Eh, y a partir de aquí, pues, como podemos ver, su entrada fue, en este caso, en la rotura a máximos. Si no estamos equivocados y su entrada fue este día, podemos suponer que entró precisamente en la superación de este máximo con un stop loss en el mínimo del día anterior, aproximadamente un 5%, y la subida, como podemos ver, a partir de la rotura a máximos, respeta la media de 21 días, eh, la media de 10 días la pierde aquí, la media de 21 días encuentra apoyo y a partir de ahí continúa subiendo, encuentra apoyo y rebota, encuentra apoyo y rebota. Aquí ya el apoyo es más sospechoso, ¿no? Porque aquí sí se cortan a la baja mínimos anteriores, probablemente aquí saltaron pues los stop loss de mucha gente que a lo mejor entró en algún pullback o en la rotura máximos incluso y bueno pues esta, esta, esta vela nos hace pensar que Minervini ya no estaba en el valor o que este día terminó de saltarle el stop loss si es que mantenía alguna posición todavía en el valor. Vamos a suponer que mantuvo la posición o que cerró su posición en fortaleza un poquito arriba, o podemos a lo mejor buscar en la media de 10 días, en la pérdida de la media de 10 días, el momento en el que cerró su posición. No sabemos si mantuvo alguna posición hasta una violación más adelante, pero bueno, o sea, una posición, una operación que probablemente no fue muy rentable para él, aunque sí fue positiva, porque sabemos que fue una operación positiva para él. Aquí en este caso con un stop loss de un 5%, podemos suponer una ganancia aproximadamente de un 9, un 10, eh, lo cual sería un 2-1 con respecto a su riesgo, ¿no? No es un patrón demasiado claro, no es un valor en el que el setup esté tan claro como otros valores que hemos analizado más arriba, pero lo que sí podemos ver es, o lo que sí se mantiene, ¿no? La característica principal que venimos observando en todos estos valores es que
su entrada siempre se produce por encima de las medias y estando las medias alineadas, buscando un punto donde el riesgo sea lo menor posible, por debajo del 10% desde luego, y si puede ser por debajo del 5%, como presumimos que fue en esta ocasión, pues mejor aún. Y bueno, es un poco lo que queremos transmitir, ¿no? Como características comunes a todos los valores que venimos analizando, donde el precio siempre se encuentra por encima de las medias alineadas, y si además eh, encontramos un patrón de volatilidad comprimida o una rotura a máximos desde la parte alta del gráfico, pues le añade fortaleza o le añade valor, ¿no? al setup o al patrón. Vamos a dejarlo aquí. Hemos analizado estos 7 valores. No quiero que se haga demasiado largo el vídeo. Dejamos para un tercer vídeo estos 7 últimos valores que tenemos aquí señalados también aquí en esta lista. Y bueno, pues para la semana que viene sacaremos ese último vídeo, el tercero de la serie, ya completando todos los valores con los que Minervini ganó el US Investing Championship con una rentabilidad astronómica de un 330%. Y bueno, la idea es aprender de sus entradas lo más posible y a partir de ahí intentar replicarlas, ¿no? Ojalá el mercado cambie pronto y acompañe para buscar entradas de este tipo y obtener rentabilidades, ojalá parecidas a las que él ha conseguido, ¿no? Hasta entonces me despido, espero que os haya gustado, darle a like si os ha gustado, dejar algún comentario si queréis, y nos vemos en el siguiente vídeo la semana que viene. Un saludo, chao.